Sesión número 2 de esta temporada 5 llamada Conciencia. Y el título de la sesión del día de hoy es La cauterización de la conciencia. Quiero ir a la base bíblica del día de hoy. La base bíblica del día de hoy está en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Versículo 2, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben, fíjate cómo describe aquí la conciencia cauterizada. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Fíjate cómo se amplía el concepto. En vez de solo decir tiene la conciencia cauterizada, está dándonos un poco más de luz. Dice, estas personas no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con un hierro candente. ¿Has visto esa acción? Cuando marcan un animal, por ejemplo, con un hierro candente. Dice, estas personas que tienen la mente cauterizada y andan hablando tontería y media y andan corrompiendo personas, tienen ellos la conciencia quemada. Es una palabra dura, cauterizar. Es una palabra fuerte para aplicarla a nuestra conciencia. Pero la realidad es que vivimos en un mundo lleno de personas con una conciencia cauterizada. No sientes absolutamente nada por cosas que son importantes en tu vida. Hay gente que ya no siente nada por la persona que dijo un día, lo voy a amar hasta que la muerte nos separe. Ya no siento nada, me voy. Oye, pero tus hijos no me interesan, no me interesan nada. Oye, pero la fe, Dios, no me interesa. Todo el mundo me ha defraudado, todo el mundo me ha decepcionado. No me interesa nada, no quiero saber nada, no siento nada respecto a eso. Tú puedes ver las noticias y darte cuenta de cosas horrendas que suceden y preguntarte, ¿cómo fue posible? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo es posible que este ser humano haya abusado de este otro ser humano de tal manera, lo haya asesinado de tal forma? Una conciencia cauterizada. ¿Cómo es posible que utilicemos grandes escenarios hoy en la política para hablar de cosas que son aberrantes para la familia, contra nuestros hijos, contra lo más básico de la vida? Dices, ¿cómo es posible? O sea, que esta persona se pare y diga esa sarta de estupideces. ¿Por qué? Porque hay una conciencia cauterizada. Ahora, mi primer punto el día de hoy es este: siempre la fe y la conciencia se afectan mutuamente. Siempre hay una relación entre la fe y la conciencia y cómo se afectan mutuamente. Fíjate lo que dice el texto base que estamos viendo el día de hoy. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué esas personas se apartarán de la fe? Dice, porque le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios que otros que tienen la conciencia cauterizada están hablando. Hay una relación otra vez entre la conciencia y la fe. Y tú puedes decir, bueno, eso está ahí en la Biblia, pasó hace tiempo, pero escúchame por favor esto que te voy a decir. Siempre será así. Siempre tu fe será afectada, para bien o para mal, por la conciencia de la gente con la que te juntas, la gente que sigues o la gente de la que te rodeas. Tú puedes tener una fe sólida el día de hoy, pero si empiezas a escuchar a alguien que empieza con su mala conciencia a carcomer tu fe, hay personas con las que te has acercado, hay personas con las que has decidido convivir, hay personas que les has dejado entrar a tu vida y han afectado tu fe.
Hay personas con las que tienes que conversar solo unos momentos para que te afecten la fe. Hay personas tan dañadas, tan cauterizadas de su conciencia, que te dicen, vamos a hacerlo, no pasa nada. Si él siente que no pasa nada, porque tiene una conciencia cauterizada, tu fe te está diciendo no lo hagas, tu conciencia estimulada por tu fe te está diciendo no lo hagas, pero cuando cedes a la conciencia de otro, tu fe naufraga o te apartas de la fe. Y es algo que la Biblia nos advierte que tenemos que cuidar. Hay una fuerte relación y siempre será así. Tu fe es afectada por la conciencia de la gente con la que te juntas o la gente que sigues incluso en línea. ¿A quién escoges para seguir? ¿Quiénes son las personas que admiras? ¿Quiénes son las personas que tú estás, de las cuales estás rodeado, no solo físicamente, sino está lleno tu celular, está lleno quizá tus redes sociales? ¿A quién sigues? En este texto aprendemos cosas que son muy fuertes y muy gruesas, que afectan nuestra conciencia. Mira, lo primero que quiero ir como estructurando de este texto: lo que escuchas y lo que ves puede cauterizar tu conciencia y apartarte de la fe. Dice que estas personas escucharon falsos predicadores, escucharon falsos maestros, escucharon gente que traía ideas raras, escucharon gente que traía rollos extraños, escucharon cosas que eran tóxicas, que no deberían de haber escuchado, y finalmente su conciencia se cauterizó en relación a Dios y abandonaron la fe. ¿No pierdes casi tu matrimonio porque tu esposa escucha más a tu suegra que a ti? Hola, está tu suegra aquí, no le temas, no le temas. Ponte firme, mano. O sea, lo que tú escuchas y lo que tú ves afecta tu conciencia y afecta tu fe inmediatamente. Estas personas escucharon predicadores falsos, gente que no debían escuchar, y ¿sabes qué? Fueron movidos de la fe. Así que en este texto aprendemos algo todavía más grueso. Incluso lo que crees puede cauterizar tu conciencia. Lo que crees, si está equivocado, si es una falsa doctrina, si es una doctrina de demonios, si es una enseñanza engañosa. Pero ¿sabes que hay gente que decide creer en la gente y termina con su conciencia cauterizada? ¿Sabes que hay gente que decide poner sus expectativas en el pastor y termina con la conciencia cauterizada? ¿Sabes que hay gente que cree doctrinas totalmente equivocadas? Evalúa, por favor. Pero sabes, tienes que analizar lo que crees, porque lo que crees incluso puede cauterizar tu conciencia. Si lo que crees está equivocado, te puede sacar de la fe. Hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en otro lado, puedes abandonar la fe por causa de poner tu corazón en algo que estaba totalmente equivocado. La obra de la cauterización de la conciencia es un plan gestado en el mismo infierno. Eso es lo que enseña el texto. A veces queremos ser bien prácticos en la iglesia hoy, ser una iglesia moderna, práctica, chida, cool. Y queremos todo decirle a la gente, no es el diablo, brother, estás estresado. Por eso traes la conciencia negra, porque estás estresado. No estás estresado. ¿Sabes qué? El diablo ha planeado cauterizar tu conciencia. O sea, el diablo mueve sus huestes para cauterizar tu conciencia. Dice la Biblia que esta gente escuchó doctrinas de demonios, mensajes totalmente que venían inflados por el mismo infierno, inflamados por el mismo infierno, con el fin, obviamente, de cauterizarles la conciencia. O sea, no es un juego esto, no estamos jugando, no estamos haciéndole aquí al psicoterapeuta, no. Los problemas que tenemos nacen de una batalla espiritual de todas las épocas. Y creemos a veces que con una pastilla, con unas vacaciones se te quita. No, si traes cauterizada la conciencia, no se te va a quitar con unas vacaciones. Ha sido un ataque sistemático que el diablo ha traído a tu vida y ha estado quemando tu conciencia en una forma sistemática. Te ha estado tentando, acercándote a esos hierros que te han marcado, a esos fierros que han puesto marcas sobre tu vida, sobre tu sexualidad, sobre tu manera de pensar, de manejar el dinero, de hacer tu matrimonio.
Muchos de nosotros estamos tan marcados, tan quemados, tan cauterizados en muchas áreas porque nos hemos abierto a eso. Y nuestra fe ha naufragado. Y muchos de nosotros hemos apostatado incluso de la fe. Apostatado significa abandonar la fe. Vienes aquí el domingo, pero sales de aquí y aquí dejas tu fe, porque toda la semana vives a tu manera. Toda la semana vives bajo tus conceptos, bajo tus criterios, bajo tus rollos. Y el próximo domingo aquí recoges la fe que dejaste tirada para volver a cargar pila. Muchos de eso vienen a la iglesia a cargar pilas, brother. Ojalá eso se tratara, de cargar pilas. Vete a las pirámides, a lo mejor ahí cargarías más pilas. Energías, vibras. O sea, la vida cristiana no se trata ni de energías, ni de vibras, ni de pilas. Se trata de Jesús, de su Espíritu Santo, de su palabra, haciendo conciencia en nosotros constantemente de su amor, de su gracia, de su favor, de su poder, de su autoridad. No necesitas pilas, ni vibras, ni energías. Necesitas a Jesús en tu vida. Ahora, déjame te digo otra cosa. O sea, no es un asunto médico, no es un asunto natural tener la conciencia cauterizada. Es un ataque del enemigo, aliado con tu carne, aliado con todos tus pensamientos, con este mundo caído, para dejarnos insensibles ante el pecado, para llevarnos a un punto de decir: ¿has escuchado esta frase famosa? X. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues, X. X. Tu matrimonio X. ¿Qué significa eso? No, X. No siento nada, o sea, no está interesante, no tengo interés, no me llena, nada. O sea, eso es una obra sistemática. Eso no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana que dejaste de sentir algo por Dios, por la iglesia. No fue de la noche a la mañana que dejaste de sentir algo por tu esposa o por tu esposo. Es que desde que apareció mi primer amor en Facebook, oh Dios, todo cambió. Lo que necesita cambiar es tu corazón, tu mentalidad y tu conciencia. Y no empezó de la noche a la mañana. No, es que ya no quiero nada. No fue así. Has sido cauterizado de una manera sistemática. A la carne le gusta el pecado. Y si tu carne es estimulada hacia el pecado, responde más rápido que si es estimulada hacia Dios. Porque la mayor parte del tiempo estamos expuestos a eso. Entre más tiempo nos exponemos a Dios, nuestro espíritu reacciona más hacia Él. Y en medio de ese juego y de esa batalla está la conciencia. Cuando tú pierdes la conciencia, o tu conciencia solamente es estimulada hacia la carne, estás atado, marcado, atrapado, y sistemáticamente tu conciencia va cediendo a jugar con fuego. Con el fuego todo el mundo sabe que no se juega, quema. Y yo quisiera preguntarte el día de hoy: ¿qué te ha quemado en tu vida? ¿Qué situaciones te han dejado tan dolido, tan quemado, que no te has podido recuperar y no sientes nada después de esa circunstancia, de esa situación que pasaste? ¿Qué te quemó? ¿Quién te quemó? ¿Qué te afectó tanto tu conciencia que hoy está cauterizada? Mi segundo punto el día de hoy sería el siguiente, que también lo aprendo de este texto: cuidar la conciencia es una responsabilidad propia. Dios nos dio un gran regalo con la conciencia. Escúchame muy bien. La conciencia es un regalo que Dios nos dio. Hizo la diferencia entre nosotros y los animales dándonos la conciencia, para que pudiéramos sentir la atracción hacia Él, hacia lo que es correcto, hacia lo que es justo, hacia lo que es bueno para nosotros. La conciencia es una gran ventaja que tenemos para avanzar en la vida. Ahora, entre más jugamos con fuego, más se nos cauteriza la conciencia. Dios nos dio un gran regalo con la conciencia,
pero te gusta meterla al fuego. Entre más metas tu conciencia al fuego, entre más cerca del pecado camines, entre más cerca te la juegues de la maldad, al cabo que Dios me perdona, al cabo que eso, ¿sabes qué? Hay una doctrina de la gracia equivocada que ha cauterizado la conciencia de muchos cristianos acerca del pecado. Muchos dicen: ¿qué? Pues qué, pastor, al cabo Dios me perdona, ¿no? ¿Qué no? Hasta preguntan así corrientota: ¿qué no? ¿Qué no, pastor? ¿Qué sé? Ya con eso simplemente está ofendiendo a Dios. Así no se pregunta. Por si pregunta usted: ¿qué no? No, así no se pregunta. O sea, desafiante, ¿sí me entiendes? Una cosa es que la riegues, una cosa, todos la regamos, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero otra cosa es pararse delante de Dios de una forma soberbia y exigirle la gracia. O sea, a mí me enseñaron eso: tú me perdonas, Dios. He conocido personas que así. O sea, es que no, así no es el juego. O sea, hay que tener una conciencia de arrepentimiento delante de Dios, de una conciencia de quién es Dios. Mientras más quieres domar tu pecado, más te cauterizas la conciencia. No, no me afecta. No, ¿cómo no? Pero estás cauterizado, no te das cuenta. O sea, quieres mantener el pecado cerca de ti, quieres andarte por la línea, quieres correr ahí, no se puede. Tu conciencia se va a estar exponiendo al fuego del pecado, quemándose. Y una conciencia cauterizada, lo dice la Biblia, pierde la noción del bien y del mal. Oye, ¿está bien que la familia sea así como hoy la están planteando? Pues no sé, pues está bien, ¿no? Está bien que cada quien crea lo que quiera. ¿Has oído eso? Está bien, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan al cielo. No es cierto. Está bien. O sea, la gente que piensa que todo está bien, o el clásico, no sé. Pues no tengo conciencia, por eso siempre digo no sé. Ni sé si está bien, ni sé si está mal. No sé, tú dale. No sé. Una conciencia cauterizada pierde la noción del bien y del mal. Dice la Biblia: había un pueblo que no distinguía entre su mano izquierda y su mano derecha. Hay veces que si estamos ante una decisión, no podemos porque nuestra conciencia está tan tronada. Una conciencia cauterizada ha sido marcada por el pecado. Y en el idioma original que está escrito este texto, cuando dice que la conciencia está cauterizada, se refiere, la Biblia siempre habla utilizando como una imagen en el texto original, en el griego. Y la imagen aquí es que estas personas fueron marcadas como esclavos por el pecado en sus conciencias. Fueron marcadas por el pecado en sus conciencias, y el resultado es que están cauterizados, pero al mismo tiempo esclavizados. El tener la conciencia cauterizada no es ser libre de culpa, es ser esclavo del pecado. No, es que he alcanzado un nivel tal de conciencia que ya no siento culpa. Ya no siento culpa de quedarle mal a mi esposa, de quedarle más a los demás. Ahora soy libre de eso. Tengo un super estado de conciencia. Lo que tienes es que estás súper cauterizado en tu conciencia. No te importa nada ni nadie, ni quedar bien con aquí, ni allá, ni en ningún lado. Para usar una brújula, porque la semana pasada dijimos que la conciencia es como una brújula, pero para usar una brújula tienes que tener los mínimos conocimientos de orientación para que sea provechosa para ti. ¿Cuántos de ustedes saben aquí dónde está el norte? Porque se los enseñaron, fueron scouts y les dijeron: mira, el norte es para allá. A ver, ¿cuántos de ustedes se ubican de aquí para el norte? ¿El norte dónde está? ¿A dónde? O sea, si te damos una brújula, tienes que tener un mínimo sentido de orientación para decir: ¿sabes qué? Está apuntando para el norte. ¿Sabes qué? O sea, a veces si le puedes dar una brújula a alguien que no conoce y va a decir: pues voy para allá. Ojo con este ejemplo, porque mira, es lo mismo con la conciencia. Ojo con esto, no se distraiga que la brújula, ¿te acuerdas la brújula de tu papá? Están ahí.
Las tías en la reunión. Es lo mismo con la conciencia. Se requieren los conocimientos básicos de la Biblia y de Dios para que la conciencia sea de gran provecho para nuestras vidas. Si no nos exponemos a Dios, si no nos exponemos a su palabra, híjole, va a ser complicado que podamos ser guiados por la conciencia. Ahora, la conciencia requiere los conocimientos más básicos de los principios de la vida y de la familia para que la conciencia apunte hacia donde es correcto. Necesitamos nosotros, número uno, exponernos a Dios y a su palabra y ver cuál es la orientación que Él tiene para nosotros. Esa es la mejor manera en que tu conciencia va a funcionar. Ahora, tú necesitas meter a tus hijos contigo en lo que estás aprendiendo de Dios. Necesitas decirle a tus hijos cuáles son los principios de la vida, cuáles son los principios de la familia, cuáles son los principios que rigen la vida de un hombre, de los géneros, de la mujer, del hombre, de sus roles. Tú necesitas hacerlo porque ahorita todo el mundo les está gritando lo que deben creer y lo que deben hacer. Y si no tienen una orientación clara de tu parte y una orientación clara de la palabra, su conciencia va a ser corrompida y van a poder ser movidos a donde sea. O sea, mis hijas han tenido esos casos en su entorno. Llegan, platican, pero hay otros niños que no hablan. Habla con tus hijos, pregúntales sobre sus compañeros, sus maestros. Oye, ¿quién es tu maestro? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? Ve de vez en cuando, obsérvalos. Pasan mucho tiempo a veces con ellos más que contigo. Ahora, si la brújula está en tus manos, pero no el conocimiento básico de la orientación, no te va a servir de nada. Si la conciencia, este regalo tan grande de Dios, está en ti, pero no te metes al conocimiento básico de Dios, no te metes al conocimiento básico de su palabra, no te metes al conocimiento básico de la vida, de la familia. Mientras no hagas eso, tu conciencia va a apuntar hacia cualquier lado. Y eso nos lleva al tercer y último punto. La conciencia cauterizada crea su propia realidad. Y esto es bien grueso. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, enseñan un montón de cosas que están equivocadas. Fíjate, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Está hablando de legalistas, está hablando de gente del pueblo judío que tergiversó las escrituras, que empezaron a crear su propia realidad a partir de su conciencia cauterizada. A partir de su conciencia cauterizada, deformaron lo que creían, deformaron la verdad que habían recibido y comenzaron a cambiarla. Y sabes que esto no solamente aplica en las cuestiones de la fe. Cuando tú tienes una conciencia cauterizada, tú creas tu propia realidad. No, es que esto no es pecado. Ya soy mayor de edad. ¿Por qué es pecado? O sea, tú estás creando tu propia realidad del pecado. Una conciencia cauterizada crea sus propios rollos, crea su propio mundo, crea sus grandes excusas. Una conciencia cauterizada así opera. Repito, crea sus propias leyes, establece su decálogo de excusas, crea su manera, se aparta de la verdadera fe. La insensibilidad impera en todo lo que hace, la visión de su vida es corta, su ego crece, Dios es minimizado, los demás no importan. Porque una conciencia cauterizada creará su propia realidad e involucrará a otros, tristemente. Es lo que pasó en el texto. Personas con una conciencia cauterizada hicieron que otros cayeran de su fe, hicieron que otros se apartaran de su fe. Porque ¿sabes qué? La clásica excusa de la conciencia cauterizada: no le hago daño a nadie. Y tienes un rastro detrás de ti de personas heridas, empezando por tus hijos, tu ex, tu otra ex,
y más, y tus padres, y tu familia, y tu vida, y andas dejando rastros, pero tu conciencia te dice: tú no le haces daño a nadie, mi papito precioso. Síguele así, así síguele. Una conciencia cauterizada crea su propia realidad, su propio mundo, su propio credo, sus propios rollos, sus propias excusas. Una conciencia cauterizada busca excusas en vez de arrepentimiento. Una conciencia cauterizada busca reconciliarse con su pecado para estar en paz. ¿Qué puedo hacer? Negociar. Voy a estar en paz. Voy a pasar de cauterizar mi conciencia a matar mi conciencia, a ponerla en paz con el pecado. Pero mi propuesta para ti el día de hoy es la siguiente: no te reconcilies con tu pecado para estar en paz con tu conciencia. Reconcíliate con Dios para que puedas tener una conciencia limpia. No te reconcilies más con tu pecado. No excuses más tu pecado. Cuando Dios creó al hombre, le dio una conciencia. Cuando Dios creó al hombre, le dio una conciencia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la Biblia dice en Génesis que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Nefesh, en el texto original, dice que Dios sopló sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Un ser viviente con dos cosas que nos distinguen de toda la creación. Dios sopló en el hombre esta conciencia para que lo busquemos, lo encontremos, lo amemos, nos rindamos a Él, caminemos con Él en el mundo. Y la segunda capacidad que Dios nos dio al darnos conciencia es conocer claramente qué está bien y qué está mal. Es una responsabilidad nuestra cuidar eso. Si no lo cuidamos, podemos ser engañados, y el ejemplo está en Adán. No apreció lo que Dios le dio. Es un ejemplo claro, no apreció lo que Dios le dio. Esaú menospreció lo que Dios le dio, lo vendió por un plato de lentejas. ¿Por qué has intercambiado tu conciencia? Pero mira, lo más triste de esto es lo siguiente: cuando Adán pecó, su conciencia se cauterizó y ya no funcionó bien. ¿Por qué decimos que no funcionó bien? Porque lo primero que presentó delante de Dios fueron excusas, no arrepentimiento. Lo primero que presentó delante de Dios fueron excusas, no arrepentimiento. Había pecado, pero tenía buenas excusas. ¿Cuántas excusas traes hoy para justificar tu pecado delante de Dios? ¿O cuántos venimos con un corazón dispuesto a arrepentirse delante de Dios por causa del pecado que ha cometido? No. Es que ni lo llames ya pecado. Eso ya ni se menciona en la iglesia, brother. Dile estado de conciencia malo. Es pecado, amigos. Y el pecado corrompe, destruye, cauteriza, mata. Adán pecó, su conciencia se cauterizó, ya no funcionó bien, trajo excusas en vez de arrepentimiento para enfrentar su pecado. En lugar de tener convicción de pecado, trató de esconderse. Peco, ya no voy a la iglesia, pues que me van a juzgar. Yo no estoy en la condición para que me juzguen. Lo más triste de esto no es solo la vida de Adán, sino su hijo Caín heredó la conciencia cauterizada de su padre. Cuando mató a su hermano, no sintió convicción de pecado, no sintió nada en absoluto. Y esto es triste, muy, muy triste. No sentía la necesidad de ser perdonado por su pecado. Al contrario, estaba enojado con Dios. Una conciencia cauterizada te lleva a enojarte con Dios. Caín se convirtió en un vagabundo, en un errante por el mundo hasta que murió, con una conciencia cauterizada. Su padre comenzó esta desgracia en la familia. Y eso es lo que pasa con nosotros el día de hoy. Muchos de nosotros heredamos conciencias cauterizadas de nuestras propias familias.
Y yo quisiera que el día de hoy pudieras darte cuenta que hay una gran oportunidad en Cristo Jesús para volver a sanar nuestra conciencia, para que lo que no sentía vuelva a sentir, para que esa conciencia quemada pueda ser restaurada, para que esa conciencia que hoy no tiene lugar para nadie más que para ella misma y su orgullo pueda volver a abrirse hacia Dios y hacia los demás. Quiero invitarte el día de hoy a que consideres esto en tu vida, a que explores esto en tu vida y te des cuenta cómo está tu conciencia. ¿Cómo te sientes de venir a la iglesia, querer adorar a Dios y no poder adorarlo porque tu conciencia no responde? Querer meterte a servir y no poder servir porque tu conciencia no responde. A mucha gente le pasa esto, ¿sabes? Vienen a la iglesia, se sientan, ahí están, pero no pueden accionar porque su conciencia cauterizada los cautivó, los detuvo. Y no pasas del lugar en donde estás. Necesitas sanidad en tu conciencia, y esa sanidad solamente la puede dar Cristo Jesús en tu vida. No necesitas terapias, no necesitas un medicamento, no necesitas a Dios en tu vida. Que tu conciencia esté lista, esté viva, esté sensible. Que tu conciencia vuelva a despertar, que tu conciencia salga de ese estado de cauterización, de ese estado indolente, y puedas primeramente dejar que te guíe a Dios, porque para eso fue puesta la conciencia en tu interior, para que te guíe hacia Dios, para que te guíe hacia lo que es correcto y para que te guíe hacia lo que es bueno para tu vida.